Dice la palabra: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. ¿Cuánto conocemos a Dios? Es la palabra de Dios que me sostiene. Es la palabra de Dios que te mantiene de pie. La fe en Dios viene por el oír la palabra de Dios. Y muchas veces escuchamos palabras y palabrerías que nosotros ponemos fe en ella y nos desmoronamos porque no son palabras de Dios. A mí me decían: tú no sirves, tú no vales, tú vas a ser un adicto toda la vida. Pero ahora, cuando Dios llega a mi vida y me dice todas esas cosas, ya yo tengo identidad que Dios me dio por medio de ¿qué? Del conocimiento de su palabra. Yo valgo, porque Él entregó su Hijo por amor a mí. Aún siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Que no sirvo, seguro que valgo, porque Él me dio valor. Necesitamos volver a tener hambre y sed de justicia. Cuando yo aprendí que la palabra de Dios es vida y espíritu, yo comencé a comerme este libro. Y es dulce como la miel, dice la palabra. Y cuando tú empiezas a leer todo lo que Dios es capaz de hacer, porque yo estuve deambulando en las calles, sobredosis, y a lo mejor alguno de ustedes está viviendo algo que tú dices: wow, pero si ese loquito pasó por eso y mira, está en victoria, ¿cuánto Dios no puede hacer por ti también? Pero dice el apóstol Pablo que nuestra fe no puede ser fingida. Tenemos que creer de verdad. Yo siempre clamaba a Dios cuando me convertí. Me fui para ese hogar y la única petición que yo le pedí a Dios fue: permíteme predicarte a mi familia, y de toda la más especial quiero predicarte a mi mamá, que aunque todos sufrieron, esa es la más que sufrió, porque ella no creía que yo pude haber caído en esa vida. Y mi mamá, aunque no era alguien que se pasara en la iglesia, mi mamá nunca me dio una palabra de maldición. Siempre me dijo: eres inteligente, puedes lograr mucho. Y eso yo lo atesoro en lo más profundo de mi corazón. Porque a veces uno se deja llevar por lo que ve, pero cuando ya conocemos a Dios, tenemos que cambiar nuestro vocabulario con nuestros hijos y hablarle palabras de bendición y llamar las cosas que no son como que ya no son, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios vivo, grande y poderoso, que Dios transforma, que Dios cambia. Y me acuerdo que como a los 4 meses de estar en el hogar, de repente mi mamá va al hospital, se desmaya y me llaman porque apareció un cáncer. La operan y cuando la abren hizo metástasis.
La sellaron y era cuestión de esperar a que muriera. Yo rogué a Dios para que la sanara. En mi caso, Él me dijo que no. No lo entendía, porque yo veía como Dios hacía milagros y hacía muchas cosas grandes, pero no lo entendía. Y me acuerdo que en el hogar, aunque yo fui voluntario por primera vez allá, en los otros hogares que estuve no eran de Dios y era por presión legal. Yo dije: Dios, mi mamá, acuérdate de la petición que te hice hace 4 meses atrás. Y me acuerdo que estaba en el hospital y a mi mamá en intensivo fueron a verla sobre 500 personas. Pues la movieron a un cuarto donde podían ir otras más tiempo. Y yo tenía una orden de a las 7 de la noche, tenía ya que irme para el hogar. Y el líder que anda conmigo, porque yo era nuevo en el hogar, me dice: nos tenemos que ir. Y yo: Señor, la petición que te hice, mi mamá. De repente, todos los que estaban en el cuarto salieron. Y solamente se quedó una tía mía que era creyente. Y me dijo: Lenny, aprovecha que no hay nadie. Me dice Lenny, Leonardo, y ve a tu mamá. En 11 días mi mamá no dijo ni una sola palabra desde que lo operaron. Y yo fui allí al cuarto y yo le dije: mami, vengo a presentarte a uno que me libertó, que me sacó de donde tanto tú querías. Ya no vuelvo atrás, pero yo necesito que tú confieses tus pecados y le reconozcas a Él, para que tú puedas tener la vida que tanto tú te mereces. Y mi mamá, sin fuerza, le provoqué a arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Al otro día, a las 4 de la mañana, estoy en oración, llorando fuertemente. Pero en ese momento, a las 4:30 de la mañana, le digo: Señor, te entrego a mi mamá. Y a esa misma hora, luego me dijeron que a esa misma hora ella estaba falleciendo, rodeado de mis hermanos y mi papá. Pero eso a mí, eso es un galardón grande, que la hice sufrir tanto y poder ganármela a Cristo. La primera que me ganó fue a mi mamá. Aleluya. Porque hay poder en Jesús, hay salvación en Dios. No todo está perdido. Porque a mí me dijeron que iba a ser un adicto toda la vida, pero Dios dijo que no. Y Él tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Dios me ha bendecido grandemente, pero mi mayor bendición es lo que Él depositó en mi vida, y es las arras del Espíritu, su presencia, el dar mi identidad, el saber, como yo decía al pastor, hay gente buscando tantas posiciones, y la posición más alta que Dios me dio a mí es estar sentado juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y más alto que eso no lo hay. Así que no podemos sentirnos poco. Así que yo te pido que no pierdas la fe. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, sigue creyendo, sigue confiando, sigue tocando la puerta de Dios.
No te detengas. No te detengas. Mi mamá estando en intensivo, había una nena que le había entrado un virus, una bacteria. Ella era gemela y estaba paralítica. Eso fue unos días antes de mi mamá morir. Y una tía mía que era creyente me dijo: Leonardo, ven acá para que ores por esta nena. Pero todavía yo no había aprendido que yo podía orar bajito ni nada de eso. Yo estaba, tú sabes, un neófito nuevo. Y me acuerdo que yo empecé a orar a Dios. Y le dije: Señor, yo necesito que lo que tú no vas a hacer con mi mamá, porque me dijiste que te la llevaba, que tú lo hagas con esta nena. Y esa nena estaba al frente de donde estaban todos los enfermeros. Y cuando yo clamo a Dios, esa nena empieza a temblar. Las máquinas comenzaron a sonar bien duro, pero ninguna enfermera se movió hacia allá. Pues entonces esto era algo de Dios. Y la mamá de ella me dijo: arranca de aquí, vete. Y yo le dije: yo me voy, pero Dios está haciendo algo. Y me fui. Al otro día que me vuelven a llevar del hogar a ver a mi mamá, cuando bajo el ascensor me encuentro con la mamá de la nena. Y entonces mi tía acá conmigo me dice: yo no te dije, la nena esa que oraste ayer, decían que era un milagro, hoy salió caminando. ¡Aleluya! Y me encuentro la mamá de frente. Y le dije, se lo dije, que Dios estaba obrando. Y se cerró el ascensor. Dios es fiel. No porque algunas contestaciones, según la voluntad de Dios, no se den como nosotros queremos, no significa que muchas otras se van a dar. Porque Dios está mirando el macro. Está viendo todo completo. Cosas que nosotros no vemos, cosas que no entendemos, pero Dios nos está cuidando. Dios nos está velando. Mientras yo me inyectaba por la pena, yo cantaba la canción de Blanco. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. ¿Cómo que dice? Como soldado, y a veces sufrí, y aunque la luz he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Yo no soy cantante, yo soy un adorador de todo el campo. Pero mientras yo hacía lo malo, mi boca alababa a Dios. Y ahí yo entendí. Que ya Dios, en aquel momento de 19 años, cuando estaba detrás de una nena, y la nena era ya al final, entonces, ya Dios me había sellado con la arra de su espíritu. Me había sellado. Me había marcado. Por eso Dios me cuidaba aún estando yo en mi pecado. Pero ya yo pertenecía a Dios. Ya Dios me había marcado. Y hay mucha gente apartada. No que no venga a una congregación, apartada de la presencia de Dios.
que a lo mejor es un familiar tuyo. No pierdas la fe en Dios, porque ellos son de Dios. Y en su momento, ellos van a ser atraídos hacia Dios otra vez, como lo hizo conmigo. Aunque estuve 7 años, que era como Nabucodonosor, terminé siendo como una bestia, todo albumbo, peludo, sin bañar. Aún así, Nabucodonosor, su tronco permaneció y volvió y retolló y hizo renuevo. Todavía Dios hace camino donde no lo hay. Todavía Dios liberta. Todavía Dios transforma. Todavía Dios cambia. Así que quita de tu mente el yo no puedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos capacita para hacer todas las cosas según su voluntad. Para Dios nada es imposible. Y aún yo en vicio, yo adoraba a Dios, le cantaba a Dios, no lo comprendía, pero Dios seguía trabajando conmigo. El que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Un versículo de Efesios 3:20 que a mí me agrada: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. O sea, como Dios plasma que hace mucho, ya mucho es mucho, más lo hace demasiado, pero le añade abundantemente. O sea que para Dios no hay límite. Él es su propio límite. Él no se puede negar a sí mismo. Sus promesas son sí y amén. Eso lo hace Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso me llenó a mí, porque si yo me metía tanta droga, yo me dañé mucho mi cerebro. Pero Dios transformó mi mente, que es espiritual, y me ha dado sabiduría, la cual yo pedí, y Él no la negó, y sin reproche me la dio. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero cuando pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal pida, dudando, recibirá cosa alguna del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios. Cuando yo estaba en el hogar, algunos muchachos me decían loco, fanático, y yo leía la escritura y me decía: el que te maldice, bendícelo. Y yo me lo ponía en el bolsillo un papelito y me lo iba aprendiendo. El que te haga mal, hazle bien. El que te maldice, bendícelo. El que te pide una milla, dale 2. Y seguí. Yo decía: Señor, ¿y cómo hago que esta palabra se vuelva carne en mi vida? ¿Cómo yo la camino? Y yo: pues búscate a uno que te ha dicho un montón de cosas y dile que lo perdona. Y yo digo: mira, hablaste de mí, te perdono en el nombre de Jesús. Que Dios haga cosas grandes contigo. Y comenzaba yo a caminar la palabra de Dios. Porque si solamente la sabemos y tenemos el conocimiento y no la ponemos por obra, en vano lo tenemos en conocimiento. Tenemos que ponerla en práctica. Y el Señor, ¿cómo yo brego con aquella gente que uno quisiera odiarla? Él dice: no puedes, porque te mandé a amar a tus enemigos. Y si tienes que amar a tus enemigos, no tienes razón, ni tienes autoridad para ni odiar, ni guardar rencor, ni resentimiento a nadie. Te ordeno que tienes que perdonar, porque si tú lo perdonas, yo te perdono. Y si tú no lo perdonas, yo no te perdono. Eso dice la palabra de Dios. Porque la misericordia tiene que ir, mira, de un lado a otro.
Yo le pedí a Dios que esta palabra me traspase a mí primero y luego para allá. Porque para eso es la palabra de Dios. Así que Dios ha sido bueno. Yo no sé cómo es el tiempo aquí. No sé cuánto tiempo era, hasta qué hora era. Esa parte no la conocí. El pastor me deje saber. Pero algo bien claro tienen que tener. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Necesitamos, como esos demonios que conocían a Dios, pero a eso hay que mandarlos a callar. A nosotros no. Tenemos que conocerle y hablar. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cuando Jesús iba por el camino con los discípulos, había una higuera. Y Jesús metió la mano y no encontró higos. Pero la palabra dice que no era tiempo de higos. Y dice la palabra que Jesús la maldijo. Se fueron. Cuando regresan, un discípulo dice: Señor, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. Esto fue lo que yo aprendí de eso. La razón por la que la higuera se secó. Jesús sabía que no había higo, pero quería mostrarle algo a sus discípulos: que teníamos que dar fruto todo el tiempo. No podemos dormir. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo día a día. Tenemos que escudriñar las Escrituras y entenderlas, conocerlas, para que no les pase como me pasó a mí. Que aunque Dios me limpió, estaba vacío, ordenado, pero vacío. Ordenado, limpio, pero vacío. Y eso le da lugar para que el enemigo venga a poner pensamientos, fortalezas en la vida de uno para detenerte, para que no recibas aquello que Dios tiene preparado para ti. La mata de higos, me imagino que ella se habló a sí misma y se dijo a sí misma: si el que me creó me está diciendo que jamás nadie coma de mí, ¿para qué voy a vivir? Porque la crearon para eso, para dar fruto, para que otro coma de ella. Pero si ya le dieron la orden de que nadie va a comer de ella, ella se dijo: ¿para qué voy a vivir? Por eso hay mucha gente que no tiene propósito según ellos, y entonces caen en esa depresión, se suicidan, se quitan la vida porque creen que no tienen propósito, porque alguien le dijo: tú nunca vas a hacer nada en la vida, porque alguien le dijo: tú nunca te vas a levantar de ahí, porque alguien le dijo: tú nunca vas a lograr nada, ¿para qué lo intentas? Pero Dios en cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos, y Dios ha depositado gracia sobre cada uno de nosotros. Y eso que tú cargas, que Dios depositó en cada uno de ti, es para que tú lo compartas con tu hermano que está al lado, con la gente que está alrededor. Y eso lo que va a provocar en nuestra vida es que sea un río de agua de vida que salta para la vida eterna de nuestro interior. Y entre más nosotros damos a otro lo que por gracia recibimos, Dios te sigue, mira, rebosando, y te sigue llenando de conocimiento, y te sigue llenando de Él. No podemos guardar lo que Dios depositó en nosotros para nosotros, porque nos vamos a morir. Necesitamos darnos la mano unos a los otros. Necesitamos ayudar al más débil. Yo era débil de conciencia hasta que empecé a conocer la palabra de Dios.
Necesitamos volver a eso. Esa hambre de oración, esa hambre de búsqueda. Yo desde que me dijeron que yo venía para acá, yo me pongo nervioso. Yo me pongo el temor a Dios, porque venir aquí a hablar mis palabras, yo no quiero hablar mis palabras. Aunque parezcan de Dios, yo no quiero mis palabras, quiero las palabras de Dios. Esas son las que transforman, las que cambian. Y eso es lo que me ha mantenido a mí en victoria, en triunfo, en gozo, en alegría. El pastor no me ha dicho la hora, pero yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Mi pasión es esto. Yo soy un templo andante. Yo le predico a todo el mundo por ahí. Y antes de venir para acá, desde que José me llamó para predicar, hacía tiempo yo no sentía cómo el enemigo se levantaba como río. Se levantó como río. Y todo para tratar de detenerme. Dice la palabra que Él huya de nosotros. Si el enemigo viene, resístelo hasta que Él huya de ti. Porque hasta le viene en la mente a uno: no voy para allá, estoy muy cargado, esto es demasiado. Pero en la presencia de Dios me fui y eché mi carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Fue la palabra la que me libró para yo resistir y estar hoy aquí. Porque estaba bien nervioso. Pero es porque esto no es cualquier cosa. Así que yo no sé si esto lo grabaron. Si de lo que yo hablé, usted escudriñelo en su casa. Y si no está en las escrituras, usted lo desecha. Porque lo importante de esto es eso. Oímos de aquí, donde quiera que vayamos, pero hay que ir a casa a escudriñar las escrituras, a ver si lo que se está hablando es de Dios y está ahí o no. No va a estar que yo me metí droga, pero va a estar que Dios libertad. Va a estar que Dios rompe cadenas. Va a estar que a causa de la unción el yugo se pudre. Todo eso está ahí, de lo que Dios es capaz de hacer. Así que, pastor, ahora digo yo, póngase de pie. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y acuérdense, en Dios no hay límite. De lo único que no es malo es llenarse de Dios. A lo mejor tú puedes una carnecita, no comerte mucha, pero de Dios cómetelo completo. Llénate de Él. Estás afligido, ora, porque en su presencia te digno de gozo. Así que Dios los bendiga. Vive Dios. Qué lindo es el Señor.